Bien, entonces, continuando con el tema, ¿vale? Vamos a hablar del número atómico y de la masa atómica. Como os comenté, la masa de un átomo se concentra en el núcleo. Y en el núcleo vamos a encontrar a los protones y a los neutrones. A la masa atómica, la suma de protones y neutrones, también se le puede llamar A. ¿Vale? Entonces, A es igual a la suma de protones, de cargas positivas, y cargas neutras. Los electrones son tan ligeritos que despreciamos pues, su peso, ¿vale? No lo vamos a tener en cuenta. El número atómico, que también lo podemos llamar Z, es el número de protones, el número de cargas positivas que hay en el núcleo. Entonces, el número de protones y el número atómico tienen que coincidir. Si el elemento es eléctricamente neutro, significa que tiene la misma cantidad de cargas negativas que de cargas positivas. Entonces, si tenemos la misma cantidad de protones que de electrones, entonces este elemento es neutro. ¿Ok? Pero puede ocurrir que los elementos ganen o pierdan electrones. Si un elemento perdió electrones, entonces va a tener más cargas positivas. Y a esto lo llamamos un catión, como el caso de este sodio. Este sodio perdió un electrón. Y al perder un electrón se convierte en un catión, o sea, es eléctricamente positivo, está cargado positivamente. Por otro lado, también pueden ganar electrones. Entonces, si un elemento tiene más electrones porque los ganó, se convierte en un anión y entonces quedará cargado negativamente. ¿Vale? Entonces tenemos átomos neutros, cationes y aniones. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? Esto puede ser un poquito confuso, entonces vamos a hacer algunos ejercicios para que vean cómo contar protones, neutrones y electrones, porque suele ser una pregunta bien común de examen. ¿Ok? Por ejemplo, vamos con estos de aquí. Tenemos un potasio cargado positivamente y un cloro cargado negativamente. Y vamos a definir cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones tiene cada uno de estos elementos y si se trata de un elemento neutro, de un anión o de un catión. ¿Ok? Bien. Entonces, como pueden ver, aquí le moví un poquito los números. Hay números grandes y hay números chiquitos. Esto no los tiene que confundir. Cada examen, cada autor, cada libro, cada página web puede colocar los números donde se le dé la gana. Entonces, no se confundan tanto por la posición, sino identifiquen quién es el número chico y quién es el número grande. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos al potasio, ¿vale? Aquí al potasio. ¿Quién es el número atómico? El número atómico es 19 o 39. ¿Cuál será su número atómico del potasio? La Z. ¿Cuál es el número atómico del potasio? El 19, correcto. Este será Z. Entonces, el número grande es la masa. Perfecto, ya lo tenemos. Entonces, ¿cuántos protones tiene el potasio si sabemos que el número atómico del potasio es 19? ¿Cuántos protones va a tener? Pues si el número atómico viene definido por el número de protones,
Z y P coinciden, es el mismo número. 19, es correcto, muy bien. ¿Sí? Z y P son el mismo número. Vamos con los neutrones. ¿Cómo sabemos, cómo calculamos el número de neutrones? Muy sencillo. Hemos dicho que la masa es igual al número de protones más el número de neutrones. En otras palabras, 39 es igual a 19 más n. Solo tendríamos que despejar la n, ¿no? Entonces, el número de neutrones es igual a la masa menos el número de protones. ¿Cuántos neutrones tiene el potasio? Pues 20. Muy bien, Astrid. ¿Sí? O sea, la suma de P y N te tiene que dar A. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta aquí? ¿Se entiende bien? O sea, la suma de estos dos te tiene que dar la masa. Perfecto. Ahora, si el potasio fuese eléctricamente neutro, ¿cuántos electrones tendría? Si fuese neutro el potasio, ¿cuántos electrones tendría? La misma cantidad que protones, ¿no? Si fuese neutro tendría 19. Pero aquí, ¿qué nos está indicando que le pasó? Si es una carga positiva, ¿ganó o perdió electrones? Perdió. Muy bien, perdió electrones. Uno, concretamente. Entonces, si perdió electrones, ¿cuántos le quedan? 18. Muy bien. Entonces, ¿es un anión, un catión o es neutro? Si perdió un electrón, es un catión, es correcto. Muy bien, está cargado positivamente porque tiene un protón más que el número total de electrones. ¿Lo veis? Vamos a hacer lo mismo con el cloro. ¿Cuántos protones tiene el cloro? 17, número chiquito, ¿sí? 17 protones en el núcleo. Este es un número atómico, el número chiquito. Entonces este de aquí es la masa. ¿Cuántos neutrones tiene? 32 es igual a 17 más n, ¿no? Entonces despejamos la n, ¿cuántos neutrones va a tener? 15, es correcto. Entonces tiene 15 neutrones, ¿vale? La suma de estos dos te tiene que dar... Perfecto. Si el cloro fuese eléctricamente neutro, tendría la misma cantidad de electrones que protones, ¿verdad? ¿Qué flecha más fea? Ay, yo y mi toque. ¿Qué me pasa? No se puede. Si fuese eléctricamente neutro el cloro tendría 17. Pero aquí, ¿qué le pasó? ¿Ganó o perdió electrones? ¿Ganó o perdió? Ganó.
Ganó... Ay, ¿por qué se está leyendo tan feo? Parezco manca. Ganó 3 electrones. Entonces, si ganó 3, 17 más 3 en total, ¿cuántos son? Pues 20, ¿verdad? Por eso queda cargado negativamente, porque tiene muchos más electrones, tiene 3 electrones más que el número total de protones. ¿Anión, catión o neutro? Anión, muy bien. Listo. Yo peleando con la pantalla. ¿Vale? ¿Sí se entendió? ¿Sí quedó más claro ahora de cómo se forman los aniones y los cationes? Ganando y perdiendo. Les voy a regalar un súper tip para la vida. ¿Vale? Guachen. A mí que me encantan las mnemotecnias. Les voy a regalar una pequeña mnemotecnia. A ver si lo puedo poner por acá. ¿Vale? Y esto también les va a servir para biología. Ya verán. Mira. Imaginen que tenemos dos tías. La tía Ana y la tía Cata. ¿Vale? La tía Ana hace. Se la tienen que imaginar así, haciendo una bufanda. De tejiendo. Entonces, Ana hace. Hace jersey, hace bufanda, ella construye. Y Cata deshace. Te la imaginas al final de la bufanda y le va deshaciendo el cordel, le va deshaciendo la bufanda, ¿vale? Entonces, Ana, el anión, se hace grande porque gana electrones, ¿sí? El anión se hace grande, como cuando tú ganas kilos, te haces grande. Ana hace. Y Cata deshace, se hace chiquito, pierde. ¿Sí? Ana hace, Cata deshace. Bien hasta aquí el tip, la mnemotecnia. También pasa con el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo hace, construye, y el catabolismo deshace, destruye. ¿Vale? Entonces, regresando a los símbolos que les confunden. Si pierdes electrones, te haces chiquito, ¿vale? En otras palabras, porque dicen, es que me confunde el símbolo. Va, ahí te va. Si tú pierdes cosas negativas en tu vida, ¿tú cómo te quedas? Si tú dejas ir al ex tóxico, ¿tú cómo te quedas? Pues positivo, ¿verdad? Triste. No, triste no. Te quedas positivo, te dije. ¿Vale? Si se te va el tóxico, tú te quedas positiva. Y si viene el tóxico y si te llegan mensajes del tóxico, ¿tú cómo te quedas? Negativa. ¿Sí? Si pierdes negatividad, te quedas feliz. Si ganas negatividad, te quedas negativo. ¿Se entiende? ¿Y así? Mejor. A ver, esto van a ser clases de química o de terapia. Porque sí quiero. Sí, sí está confuso. Está confuso porque los electrones son cargas negativas. Entonces, si tú pierdes cargas negativas, te quedas positivo. Si ganas, pierdas cargas negativas, te quedas más negativo. Eso es lo confuso. Que lo que ganas o pierdes son cosas feas, son cosas negativas. ¿Sí? Ay, mi mente. Si pierdes electrones, te quedas positivo. ¿Sí? Te quitaste un peso de encima, entonces.
ahí te vas, te quedas positivo. Y si te llegan los mensajes del tóxico y dices, "Ah", te quedas negativo. ¿Bien? Esto tiene mucho que ver con lo que les comenté en el primer tema de los números de valencia, ¿vale? Los números de valencia y los números de oxidación están muy relacionados, ¿vale? El número de valencia, recuerden, es el número de electrones que hay en la última capa y además nos dice ese elemento a qué familia le pertenece. Por ejemplo, el sodio, ¿vale? Tiene un electrón de valencia, por eso pertenece a la familia 1, a la familia de los metales alcalinos. Eso es el número de valencia. Que si queremos pues, ponerle una descripción más técnica, representaría la capacidad de combinación de un elemento para formar un compuesto. Si tengo un electrón en mi última capa, me faltan 7 para conseguir la estabilidad cumpliendo la regla del octeto. ¿Se entiende? Y esto está relacionado con el número de oxidación. El número de oxidación es la carga que adquiere el átomo cuando dona o acepta electrones. En el caso del sodio, al tener un único electrón en su última capa, es más fácil que ceda, que pierda ese electrón como buen metal, a que alguien le preste o le regale 7. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Es más fácil perder uno que conseguir 7. Entonces, cuando el sodio pierde un electrón, él queda cargado positivamente. ¿Sí? Si pierde un electrón, él va a quedar cargado positivamente. Y eso es el número de oxidación. Que muchas veces el número de oxidación y el número de valencia van a coincidir, ¿vale? Entonces el número de oxidación es la cantidad de electrones donados o aceptados. En este caso el sodio tiene 1, pues solo puede perder o ceder o donar 1. ¿Se entiende? El número de valencia es el número de electrones que hay en la última capa. El número de oxidación es la cantidad de electrones que pueden ceder o aceptar. ¿Va? ¿Se entiende la diferencia? Les he estado comentando que los átomos pueden ceder y aceptar electrones y formar aniones y cationes. Los protones, ahí sí, no se cambian. El número de protones es como el RFC, la curve de cada uno de nosotros. ¿Sí? Es el código genético, eso no se cambia. Es el tuyo, fin. Es lo que te define. ¿Vale? Los electrones sí se pueden ceder, se pueden aceptar o incluso se pueden compartir para formar enlaces. ¿Qué ocurre en el caso de los neutrones? ¿Puede haber un mismo elemento con distinta cantidad de neutrones? La respuesta es claro que sí, mi ciela, ¿vale? Podemos tener mismo elemento, distinta masa atómica. O lo que es lo mismo número atómico, o sea, mismo número de protones, mismo elemento, diferente masa atómica, o sea, diferente número de neutrones. Por ejemplo, un caso muy interesante y que os tiene que sonar es el del carbono. El carbono natural, el carbono de la Tierra, el carbono de los chomps, ¿sí? Es el carbono 12. El carbono 12 representa prácticamente el 99.9% del carbono del planeta Tierra, ¿vale? Es el más abundante. Pero, no sé si habréis oído hablar del carbono 14. ¿Os suena el carbono 14? ¿A alguien le suena el carbono 14? ¿Han oído hablar de este? Poquito. Bueno, el carbono 14 sigue siendo carbono porque como podéis ver tiene el mismo número atómico, o sea, tiene el mismo número de protones, van a tener 6 protones cada uno,
Lo que cambia es que en el caso de este, va a tener 2 neutrones más. Este tiene 6 neutrones y este tiene 8 neutrones, ¿cierto? ¿Sí? Es el mismo elemento, solo que el otro está más gordito. A esto se le llama isótopo, ¿vale? Mismo elemento, distinta cantidad de neutrones, se le llama isótopo. ¿Vale? Y el isótopo del carbono 14 es muy famoso porque se utiliza en pruebas para fechar, para darle datación a restos orgánicos. Me imagino que habéis visto películas, series o cortos o videos incluso de TikTok que dicen, se encontraron restos fósiles que tienen alrededor de 5 millones de años. Y tú te quedas como de, pues ¿cómo saben si no estaban? ¿Cómo vas a ver? Bueno, los científicos saben cuántos millones de años tiene un resto orgánico, un fósil, por ejemplo, porque se le aplica la prueba del carbono 14, ¿vale? Y sirve para eso, para saber la antigüedad de los restos, ¿vale? Pues que de momias, que de barcos hundidos, de huesos, de huevos, y así. ¿Bien? Entonces, este es del más famoso y del que nos van a hacer probablemente más preguntas, del isótopo del carbono 14. ¿Bien? Vamos a ver algunas preguntitas de estos temas para ver si quedó claro. Vamos a checar. Dice, ¿qué cantidad de protones, electrones y neutrones tiene un elemento cuyo número atómico es 25 y masa atómica 55? Vamos a ponerlo entonces. Dice que el número atómico son 25 y que la masa son 55. Y aquí, ojo, cuidado porque te están dando orden. Protones, electrones y neutrones, en ese orden. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería su respuesta? A, 25, 25, 55. B, 25, 30, 55. C, 25, 25, 30. D, 55, 55, 25. A ver, en el chat dicen Mar la C, Kevin la C. A ver, los demás, ¿qué opinan? Es correcto, es la C. Muy bien. Dijimos que el número atómico coincide con el número de protones. Además, en esta pregunta no nos están indicando que se hayan ganado o perdido electrones o que se trate de un anión o un catión. Entonces, asumiremos que también tiene la misma cantidad de electrones. Entonces, 25 y 25. Y los neutrones, ¿cómo hemos dicho que se calculaban? Pues es el número de protones menos, o sea, el número de la masa menos el número de protones. Entonces quedarían 30. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Es bien común que hagan preguntas de este tipo, ¿eh? Hay que saber cómo calcular protones, neutrones y electrones. Vamos con la siguiente para ver si quedó así súper, súper claro. A ver esta, ¿qué dice? La especie del selenio contiene A, 44 protones, 34 neutrones y 44 electrones. B, 34 protones, 44 neutrones y 36 electrones. C, 79 protones, 34 neutrones y 80 electrones. D, 79 protones, 44 neutrones y 36 electrones. Aquí vamos a ver, voy a ampliar la imagen, pero dice que el selenio es un anión, viene acompañado de un -2 y luego aquí tiene un 78 y un 34. Entonces,
Primero hay que distinguir cuál es el número atómico, cuál es la masa. A ver, ya están dando respuestas ahí en el chat. ¡Uy, cuánta seguridad! Protones, estamos de acuerdo que protones es el número atómico, ¿verdad? Entonces, definitivamente, nos vamos a ir por el inciso que dice 34 protones, porque el número atómico tiene que coincidir con el número de protones. Si a 79 le restamos 34 nos va a dar 44 neutrones, y como aquí se ganaron 2 electrones, en vez de 34 va a tener en total 36. Es correcto. ¿Alguna duda con esto, chicos, chicas? ¡Ay, me salió un gallo! ¿Dudas? ¿Quedó súper claro? ¿Alguien tiene preguntas de cómo calcular protones, neutrones y electrones? A ver, vamos con la siguiente pregunta. Aquí, dice. Esta a lo mejor es un poco más, no confusa, pero sí vamos a necesitar un poquito más de meditación. Dice, la siguiente tabla describe 4 átomos diferentes con el número de protones, electrones y neutrones que contiene cada uno. ¿Vale? Entonces aquí tienes pues, el átomo A, el átomo B, el átomo C y el átomo D, y te están diciendo pues, cuántos protones, cuántos electrones y cuántos neutrones tiene cada uno. ¿Ok? Dice, en relación con ello, es cierto que, y nos dan 4 incisos. A, la masa atómica de C es 22. B, el número atómico de A es 21. C, los átomos A y B son isótopos del mismo elemento. D, la masa atómica de C es 11. Yo les recomiendo aplicar descarte en este tipo de preguntas. Vamos leyendo cada una y contestamos si sí es o no es. La A dice, la masa atómica de C es 22. Entonces nos vamos a C y sabemos que la masa atómica, voy a ponerlo arriba, la masa tiene que ser la suma de protones y neutrones. Y aquí C, protones y neutrones son 11 más 11. Entonces, ¿correcta o falsa? ¿Sí puede ser o no puede ser? Es verdadera. ¿Sí? Si sumamos los protones y los neutrones de C, nos da 22. Entonces, la A es correcta. Solo por confirmar, vamos a checar los otros incisos, ¿vale? La B dice, el número atómico de A es 21. Veamos. Protones y neutrones. ¿Qué nos da el número atómico? Perdón. El número atómico son los protones. Entonces, ¿cuál será el número atómico de A? Pues tendría que ser 10. El número atómico de A es 10. Entonces, esta no es. ¿Vale? La C dice, los átomos A y B son isótopos. Para que sean isótopos, tienen que tener el mismo número atómico, distinta masa. A y B no tienen el mismo número atómico. Entonces son elementos diferentes. No pueden ser isótopos. Deberían tener los dos el mismo número de protones. Y por último, dice, la masa atómica de C es 11. La masa atómica de C es la suma de protones y neutrones. Entonces tendría que ser 22. Entonces la correcta aquí necesariamente es la A. ¿Dudas de cómo contestar esta pregunta? ¿Quedó claro? O sea, es trabajosa, pero no es difícil, ¿no? Solo hay que ir checando bien qué nos está diciendo la tabla.
Todo claro, perfecto. A ver esta. La 4 dice, si el número de oxidación del cloro es más 3, su número atómico 17 y su masa 35, ¿cuál es la cantidad de protones, electrones y neutrones respectivamente? Yo aquí les recomiendo que lo dibujen, obviamente. Vamos a ponerlo un poco aquí arribita. Entonces nos pone el cloro, nos dice que es más 3. Ahí, no sale, espera. Un poquito más abajo. Cloro, más 3. Y luego dice 17 y 35. ¿Vale? Yo os recomiendo que lo dibujéis. Vale, entonces dice A, 17 protones, 17 neutrones y 18 neutrones. B, 17 protones, 20 electrones y 18 neutrones. C, 35 protones, 35 electrones y 18 neutrones. D, 17 protones, 14 electrones y 18 neutrones. Nosotros ya sabemos que el número atómico es el número de protones, ¿vale? Entonces esta ya descartada. Nada. El número de neutrones es la masa menos el número de protones. Entonces, ¿cuántos neutrones vamos a tener? Son 18 neutrones, ¿verdad? Si el elemento fuese eléctricamente neutro, tendríamos 17 cargas negativas. ¿Pero qué le pasó aquí? ¿Ganó o perdió electrones? ¿Ganó o perdió electrones este cloro? Perdió. Perdió electrones. Entonces, perdió 3. Si 17 tenía y pierde 3, ¿cuántos te quedan? 14, ¿no? Perfecto. Entonces aquí, ojo, nos están pidiendo orden. Protones, electrones, neutrones. ¿Verdad? 17 protones, 14 electrones, 18 neutrones sería el inciso D. ¿Es correcto? ¿Sí? Muy bien. ¿Está quedando más claro cómo calcular protones, neutrones y electrones? ¿Alguien tiene dudas todavía? Muy bien. ¿Se va entendiendo, no? Muy bien. Dice, la siguiente pregunta comenta, a continuación se presentan elementos químicos con su número atómico argón 18, potasio 19, calcio 20 y níquel 28. De acuerdo con la siguiente información, ¿qué enunciado es verdadero? Una vez más, yo insisto en aplicar descarte. Es la mejor técnica para contestar preguntas de examen. Vamos a aplicar descarte. Dice, un núcleo de potasio tiene el mismo número de protones que el argón. ¿Verdad o mentira? ¿El potasio tiene el mismo número de protones que el argón? No. Entonces descartamos el inciso A. Siguiente, el B dice, un núcleo de potasio tiene más número de protones que de níquel. No. Descartamos. Un núcleo de níquel contiene menos protones que el argón. ¿Verdad o mentira? ¿Cómo va a tener el níquel menos protones? Mentira.
mentira. La última dice, la de un núcleo de calcio contiene más protones que un núcleo de argón. Esta sí. Sencillo, ¿no? Si vamos leyendo inciso por inciso, checamos si lo que nos dicen es verdad o mentira. Tacho, palomita. ¿Sí? Súper tip para contestar preguntas de examen, ¿vale? Apliquen descarte, va muy bien. Funciona muy bien. A ver, la siguiente. Dice, si un átomo tiene 20 protones, 18 electrones y 20 neutrones, ¿qué afirmación es correcta? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicar descarte. El número atómico es 18. ¿Cuál será el número atómico de este elemento? Si sabemos que el número atómico es el número de protones, entonces tiene 20, ¿no? Entonces esta, nada, no es. B, la masa atómica es 20. Nosotros sabemos que la masa es la suma de protones y neutrones. Entonces aquí A sería 40. Tampoco es. Dice, el número de oxidación es más 2. Aquí nos dice que tiene 18 electrones. Entonces, ¿ganó o perdió electrones? ¿Ganó o perdió electrones? Si tiene 18 electrones, perdió 2. Cuando pierdes cosas negativas, ¿cómo te quedas? Positivo. Entonces, ¿esta es buena o es mentira? Es verdadera. Correcto. Si perdió 2 electrones, su número de oxidación será más 2. Muy bien. A ver la siguiente que dice. ¿Cuántos neutrones tiene un elemento si en la tabla periódica se reporta una masa de 27, número de oxidación más 3 y número atómico 13? Vamos a escribirlo. Supongamos que es el elemento X, da igual. Dice que tiene 27, 13 y más 3. Y nos pregunta por neutrones, ¿vale? El 13 sabemos que es el número de protones, que es lo mismo que el número atómico, ¿vale? Y esto es la masa. Y la masa sabemos que es la suma de protones y neutrones. Entonces, si a 27 le resto 13, ¿cuántos neutrones tengo? Ya está. Fácil, ¿no? ¿Alguien tiene dudas todavía? ¿No? ¿Alguien se hace bolas? ¿O todo bien? A ver, Monse. Si a 27 es la suma de protones y neutrones, entonces despejamos la n, ¿no? 27 menos 13. Ay, no se ve. 27 menos 13 será el número de neutrones. 14, efectivamente.
Así es. ¿Ya? Al número grande le restas el número chico. Perfecto. Qué bueno que se entendía. ¿Qué isótopo se utiliza para saber la antigüedad de los restos? El carbono 14. Muy bien. A ver, no sé si hay ya más preguntas. Ah, sí. A ver, las siguientes de IPN. Uy, se me va, se me va, se me va. ¿Qué decía aquí? Yo creo que ya se me borraron hasta las huellas digitales. Dice, el esquema de abajo ejemplifica la estructura que tiene un elemento dentro de la tabla periódica. Identifica el número atómico de dicho elemento. ¿Cuál será el número atómico? Vean, esto de aquí es la masa, esto de aquí son los números de oxidación, esta es la configuración electrónica, lo veremos próximamente. Esto de aquí pues es la densidad o el punto de fusión, de ebullición, etcétera, etcétera. Y el número que nos interesa es el número atómico. El número atómico es el número grandote, entonces es el 6, la B. Muy bien. A ver, esta dice, el número de representa la capacidad de un átomo radical individual para combinarse con otro átomo, mientras que el número de es la carga eléctrica formal que se asigna a un átomo en un compuesto. Ay, la cámara. Patadita. Vamos a descartar las dos primeras, ¿no? Porque ni al caso... ¡Uy! Las dos primeras ni al caso. O sea, aquí no estamos hablando de masa. Entonces esta quita, esta se quita. Y aquí es valencia y oxidación. A ver, dicen que es la C. Vamos a leer. Dice, el número de valencia representa la capacidad de un átomo radical individual para combinarse con otro átomo, mientras que el número de oxidación es la carga eléctrica formal que se asigna a un átomo en un compuesto. Muy bien. Perfecto. Hay gente más lista. Muy bien, muy bien. Dice, la diferencia entre el número másico A y el número atómico Z determina el número de... Cuando la A le restamos la Z, ¿qué obtenemos? El número de neutrones. Si al número grande le restamos el número chico, tenemos el número de neutrones. Correcto. A ver esta. Dice, si el oxígeno tiene un número atómico de 8 y una masa atómica de 16 y un número de oxidación de -2, ¿cuántos protones, neutrones tiene el átomo? ¿Cuántos protones y neutrones? A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. 8 y 8. O sea, de 16 le restamos 8, son 8 neutrones. Lo demás, lo del número de oxidación -2, es para confundir, porque no nos están preguntando electrones. Muy bien. A ver, este dice, si el átomo del litio tiene 3 protones, 3 electrones y 4 neutrones, ¿cuál es el número y masa del litio? El número atómico
Pues nos lo dice el número de protones, ¿no? Entonces estos dos los podemos descartar. ¿Y la masa? Pues 3 más 4 van a hacer 7. Entonces el inciso correcto es 3 y 7. 3 y la suma de 3 más 4. Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver esta de aquí que dice: determinar cuántos electrones de valencia tiene el magnesio. Z12 a 24. Dices, ¿cómo voy a saber eso solo con este inciso? Por eso os enseñé una tabla periódica chiquita. ¿En qué familia está el magnesio? ¿En qué familia está el magnesio? En la familia 2. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tiene? ¡Listo! Porque es un metal alcalino terrio. Ve el Mustang en la casa del señor Vara. Por eso les explico una tabla periódica chiquita. ¿Sí? Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido muchas cosas que no sabían. Mucha información, mi mente, dicen ahí. Mucha información en esta segunda sesión.